Con Mauricio hemos hablado ya varias veces de este proyecto, las idas y vueltas, y bueno, un poco ahora también de lo que significa el dictamen que finalmente se hizo la semana pasada. Mauricio Cornaglia es de la multisectorial Paren de Fumigarnos y agradecemos la posibilidad de charlar. Mauricio, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Alicia Rivas te saluda. Alicia, buenas tardes. Muchísimas gracias por el llamado. Gracias por atendernos. Bueno, hubo dictamen finalmente, pero por lo que Sí. veíamos, tal vez no era el mejor proyecto o el proyecto que se esperaba, ¿no? Estaba en realidad Hola, día y claro, ¿nos escuchas bien? Porque ahí se yo, nos cortó un yo poco. escucho, yo escucho muy bien. Ah, bueno, ahí vamos a ver si podemos. ¿Era el dictamen que se esperaba? No, avanzaron dos proyectos, Uh-huh. dos dictámenes, uno de mayoría y uno de minoría, y por eso el sabor agridulce, ¿no? Que nos queda después de este plenario de comisiones. Eh, si bien, por supuesto, entendemos que vamos a finalizar el año con una pequeña sanción en la Cámara de Diputados y Diputadas y después habrá que esperar que suceden senadores, lo cierto es que avanzó el proyecto de mayoría, que es el proyecto presentado por la oposición, Uh-huh. y faltándole el respeto una vez más a los federales, en principio quienes habitan esos territorios y a todos quienes habitamos la Argentina, ¿no? Todos y todas. Es entendemos una respeto después de tanto debate, después de que el proyecto que quedó de minoría fue consensuado hace 2 años, en el año 2020, desde que nos consta que han participado y han podido hacer sus aportes cerca de 400 organizaciones socioambientales, profesionales de distintas áreas, científicos y científicas dignas, Uh-huh. habitantes de estos humedales, y que toda buena parte de la sociedad lo tuvo en la agenda y pudo expresarse. La verdad que sería un gran debate, muy democrático, y la verdad que, bueno, después de este resultado, bueno, no podemos más que angustiarnos por la falta de respeto. Vuelvo a decir, seguramente vamos a contar con una media sanción, porque hay que tener en cuenta que Alberto Fernández ya prorrogó, ¿no?, hasta el 30 Uh-huh. de diciembre de las sesiones. Quiere decir que si no pasa nada raro, este país estamos todo el tiempo están pasando cosas extrañas. Sí. Si no pasa nada raro, vamos a tener un proyecto que avance a senadores, pero claramente no es el proyecto que quisiéramos, ¿no? Y está lejos de serlo. Uh-huh. Decíamos cuando estábamos mirando un poco las críticas, si se quiere, a ese dictamen, que si bien estuvo impulsado por Juntos por el Cambio, por legisladores de Juntos por el Cambio, también hubo apoyo de legisladores del Frente de Todos. Sí, y eso es importantísimo aclararlo y hacer muy bien en traerlo, porque es cierto que fue presentado por Juntos por el Cambio y uno puede decir, bueno, una especulación más de Uh-huh. una parte de la clase política, que a esta altura nadie se puede arrogar el privilegio de decir, o el patrimonio no es de ninguno de los espacios políticos, todos los espacios grandes todo el tiempo están especulando, ¿no? Y aprovechando las oportunidades. Uh-huh. Pero es verdad, más de una decena de legisladores oficialistas que responden a los intereses de sus provincias, de gobernadores y de las empresas de las tres áreas que están involucradas, ¿no?, en esta demora de que avance un proyecto de ley, no han votado claramente siendo funcionales a lo que no queremos, ¿no? Así Uh-huh. que más de 10 legisladores y legisladoras del Frente de Todos no han votado esto y han acompañado entonces, o han permitido, en definitiva, que avance el proyecto presentado por la oposición. Eso hay que decirlo con todas las letras porque es así. Uh-huh. Mauricio, y si uno tuviera que comparar el dictamen por mayoría con el dictamen por minoría, ¿cuáles son las diferencias sustanciales?
Mira, en principio el dictamen de mayoría no reconoce directamente, de entrada, el valor intrínseco que tienen estos territorios, ¿no? Y claramente el de minoría sí hace mucho hincapié en ello. Por otro lado, lo que tiene que ver con el ordenamiento territorial que contempla y que es fundamental a la hora de poder poner en ejercicio una ley. En ese ordenamiento territorial, el dictamen de minoría incorpora allí un plazo mínimo, si se quiere, ¿no? Son 2 años, pero que por supuesto, teniendo en cuenta que en Argentina más del 21% de su territorio son humedales, por supuesto que demanda tiempo hacer ese trabajo. Pero lo cierto es que el dictamen de mayoría ofrece, entre comillas, muchísimo más tiempo. Quiere decir que en todos esos años en que no lograríamos tener un ordenamiento territorial adecuado, se va a poder seguir haciendo lo que se viene haciendo en los humedales, o sea, lo que los grandes capitales quieren. Por otro lado, y nos parece fundamental, hablando de esto de la participación ciudadana que ha tenido el debate, en el dictamen de mayoría no aparece en ningún lado, en ningún artículo, lo de la participación ciudadana, ¿no? Lo de la participación de las organizaciones, lo que sí establece fuertemente el dictamen de minoría. Si bien hay que aclarar, en el dictamen de minoría también, y eso es un retroceso para muchos y para muchas, se eliminó la moratoria que estaba originalmente en el proyecto. En realidad, se eliminó y se modificó y se reemplazó esa moratoria por una transición, podríamos llamarlo así. Pero de todas maneras, eso es preferible a no tener absolutamente nada, no contar absolutamente con eso, que es lo que está presente, o mejor dicho, está muy ausente en el dictamen de mayoría. Bueno, otra cosa importante nos parece es esta idea de obligar, en el dictamen de minoría, se obliga a un estudio de impacto ambiental, se obliga a aquellos que ya estén inclusive realizando alguna actividad a hacer el estudio de impacto ambiental, y aquellas actividades nuevas que se quieran proponer también tendrían que hacer una evaluación de impacto ambiental, cuestión que no aparece en ningún lugar en el dictamen de mayoría. Bueno, son muchos los puntos, y por eso decimos que es absolutamente regresivo el dictamen de mayoría comparado con el dictamen de minoría, ¿no? En el dictamen de minoría, como decíamos, se incorpora o se le da muchísima importancia a los aportes que vayan a hacer las organizaciones socioambientales, los pueblos originarios que habitan estos territorios. En mayoría no, y simplemente se limitan a incorporar allí al Comité Nacional de Humedales, al Consejo Federal de Minería, al INTA, al Consejo Federal Agropecuario. O sea, entendemos claramente que eso no tiene nada que ver, o mejor dicho, pueden ser actores que hagan sus aportes, pero no pueden dejar afuera a la sociedad civil de ninguna manera. Hablabas un poco de los territorios indígenas, también recordemos que rige en nuestro país legislación que obliga a que si se va a afectar territorio indígena haya una consulta previa e informada, y eso es claramente obligatorio, digamos, ¿no? Totalmente. Eso es una vergüenza que todavía no estemos practicando esto, que está muy claro en la legislación, como vos decís, y sin embargo, bueno, vemos cómo sucede todo el tiempo, ¿no? Podemos citar los ejemplos más duros, más fuertes, y los últimos, como puede ser lo de Villa Mascardi, pero se avanza sobre territorios donde fundamentalmente viven comunidades originarias todo el tiempo sin hacer ningún tipo de consulta a la hora de impulsar un proyecto extractivista. Mauricio, y en relación a los legisladores que impulsaron este dictamen por mayoría, ¿quiénes son y qué intereses representan, digamos? Los intereses, en este caso, porque hubo muchas otras leyes en Argentina que siempre tuvieron detrás
o fueron obstaculizadas hasta que no les quedó más remedio que sancionarlas, algún interés en particular. En esta podemos hablar claramente de tres sectores económicos fuertes, ¿no? El poder económico. El inmobiliario, por un lado, ahí existen muchísimos ejemplos, ¿no? Humedales que han sido invadidos por proyectos inmobiliarios. El sector minero, megaminero, esto fundamentalmente en la zona norte del país, también en la cordillera, por supuesto, y lo que tiene que ver más con nuestra zona, acá lo del Delta del Paraná fundamentalmente y otras regiones, los intereses del agronegocio, ¿no? Claramente, las más de 1 millón de hectáreas incendiadas aquí en el Delta del Paraná tienen que ver con el avance del modelo agroexportador, de la agroindustria, fundamentalmente el monocultivo de soja, que va ganando territorio en el continente y en consecuencia los grandes ganaderos llevan sus cientos de miles de cabezas de ganado al territorio de islas y en consecuencia los incendios para generar nuevas pasturas para esas cientos de miles de cabezas de ganado. Esos tres sectores son los que vienen impidiendo tener una ley de humedales porque por supuesto no les interesa que nadie regule absolutamente nada, tener esos territorios para hacer lo que se les ocurra. Bueno, allí los gobernadores de esas provincias, fundamentalmente megamineras, y como el nuestro, Perotti, entre muchos otros vinculados al agronegocio, fomentan esto, están de acuerdo con este proyecto de mayoría y hay que decirlo con todas las letras, ¿no? Hay que nombrarlos con nombre y apellido. Allí están los responsables de los incendios, los responsables de que la ley todavía no logra avanzar y los responsables que en definitiva, por ahora al menos en este último plenario, haya ganado la votación el dictamen de mayoría que está diseñado para que sigan estos sectores haciendo lo que quieran. Mauricio, ¿hay fecha para el tratamiento? No, todavía estamos esperando. Lo cierto es que sí, los dos dictámenes van a llegar al recinto. Entendemos que aparentemente por reglamento, no sé cómo será, se va a debatir primero el proyecto de mayoría, y bueno, todavía queda esa distancia, ¿no? O sea, estamos con ese sabor de inicio que te decía, pero todavía con la esperanza de que allí los legisladores y las legisladoras, bueno, pongan la cara y acompañen uno u otro. Nosotros estamos esperanzados, pero por supuesto eso demanda un trabajo que ya comenzó el mismo día que terminó el plenario, ¿eh? Hay compañeros y compañeras trabajando todos los días, intentando hablar con todos y cada uno de los legisladores, hacerles entender de la importancia de tener una ley de humedales y que no puede ser que intereses económicos estén por encima de la salud de los territorios, en definitiva de la salud de nosotros. Mauricio, muchas gracias. No, gracias a ustedes, como siempre, muy amable y a disposición. Muchas gracias, hasta luego. Hablábamos con Mauricio Cornaglia. Él es integrante de la multisectorial Paren de Fumigarnos, que es una multisectorial de la provincia de Santa Fe. Además es dirigente sindical y es uno de los impulsores de la discusión que se viene dando en la región sobre el tema proyecto o el tema humedales, ¿no?